Esta cartilla tiene como objetivo explicar los aspectos fundamentales del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de manera que sirva como herramienta a todo el personal de la compañía y lo haga tomar conciencia y adoptar la cultura de prevención de riesgos laborales. Además de adoptar una posición activa ante un posible evento de un incidente laboral, teniendo en cuenta que muchas veces se pueden identificar los peligros que pueden afectar la salud de uno y de los demás, como los agentes de riesgo presentes en su lugar de trabajo e informar sobre cualquier evento y aprender a cuidarse y cuidar de los demás, siguiendo unos pasos muy esenciales como por ejemplo revisar su puesto de trabajo, utilizar los elementos de protección personal y seguir las señalizaciones demarcadas. Primero que todo, debemos determinar qué es un accidente laboral. Según la Ley 1562 del 2012, artículo 3, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es decir, cualquier suceso que pueda desencadenar en lesiones tanto físicas, mentales o psicológicas del empleado. Los accidentes de trabajo se dividen en tres tipos de accidentes. Primero, accidentes triviales. Son aquellas situaciones en donde el empleado sufrió un percance, pero que no pone en riesgo su salud física o mental, ni tampoco su capacidad laboral. Por ejemplo, un tropezón, un esguince leve, de pronto un pequeño corte en alguno de los dedos. Son situaciones en donde el empleado sufrió algún percance, pero puede continuar con sus labores y no representa ningún peligro para él mismo. El segundo tipo de accidentes son los accidentes incapacitantes. Son aquellos en donde el empleado pierde parcial o totalmente su capacidad laboral y motora. El primer tipo de accidente incapacitante es el total temporal, aquel donde se reduce en gran medida la capacidad laboral del empleado durante un tiempo definido. Por ejemplo, en algún accidente que el empleado haya sufrido fracturas en el cuerpo, él debe tener reposo total, pero va a ser durante un tiempo definido, porque luego de su recuperación él podrá reincorporarse a sus funciones cotidianas y laborales. Tenemos también el accidente incapacitante parcial permanente. Es aquel donde el empleado pierde parte de sus facultades motoras para el resto de la vida. Por ejemplo, cuando pierde alguno de sus miembros superiores o miembros inferiores, que sufre la amputación de un brazo, de alguna pierna. Esas son accidentes incapacitantes parciales permanentes, ya que pierde solamente una parte de sus capacidades motoras para el resto de la vida. Y también tenemos el accidente incapacitante total permanente. Ya este es en el que el empleado pierde de forma total sus funciones motoras, que la persona termine minusválido, en una silla de ruedas, en una cama, que ya no pueda desenvolverse por él solo y ese sí se y de forma pues permanente para toda la vida. ¿Ya? Y por último, tenemos los accidentes fatales, que estos son los más graves de todos, porque es donde el empleado, debido a algún accidente o alguna situación, perdió la vida. Este es el accidente fatal, que es pues el más grave y el que en que ningún empleado quiere verse involucrado. Bueno, ¿por qué ocurre un accidente de trabajo? En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a las condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los trabajadores al realizar sus actividades. Si la maquinaria no se encuentra en buen estado y si el empleado está distraído, como vemos en la imagen, puede ocasionar un accidente de trabajo. Para que ocurra un accidente de trabajo influyen diversos factores, los factores personales y los factores de trabajo. Los factores personales son los que involucran al empleado. Cuando el empleado no tiene la capacitación y reentrenamiento insuficiente o carece de un criterio
apropiado para desempeñar sus funciones, puede provocar actos inseguros. ¿Cuáles son estos actos inseguros? Son aquellas actividades que él realiza de forma consciente o inconsciente que ponen en peligro su integridad física y mental. Por ejemplo, realizar trabajo sin estar cualificado. Si él no tiene la capacitación o no tiene los conocimientos adecuados para una función, probablemente la va a desempeñar de forma errónea. Anular o modificar los dispositivos de seguridad. Si él no respeta los protocolos de seguridad o las normas establecidas para realizar los procesos, seguramente lo va a hacer de forma equivocada. Y no usar los elementos de protección personal, que como bien lo indica, son elementos que protegen la integridad física del empleado. Si él omite el uso de estos elementos y se produce un accidente, va a estar desprotegido y puede sufrir daños o lesiones severas, incluso hasta la muerte. También influyen los factores de trabajo. ¿Cuáles son esos factores de trabajo? Son las condiciones que ofrece el empleador para que el empleado realice sus actividades de forma segura y correcta. Si el empleador presenta condiciones inseguras, probablemente el empleado está más propenso o más expuesto a sufrir accidentes de trabajo. ¿Cuáles son estos factores de trabajo? La falta de conocimientos, evaluaciones deficientes de condiciones óptimas, la no identificación de los puntos que implican riesgos, no tener un protocolo preventivo adecuado y también el no comunicar las normas y los protocolos de forma correcta y oportuna a los empleados. Estos factores de trabajo inadecuados van a generar las condiciones inseguras. Por ejemplo, que tengamos herramientas, equipos o material defectuoso. Si no se hace una evaluación de las condiciones de trabajo, no nos vamos a dar cuenta de que las herramientas y los equipos con los que están trabajando los empleados presentan defectos. Si estas herramientas están presentando defectos, son más propensas a provocar accidentes. La no señalización en zonas peligrosas. Si no hay una delimitación de estas zonas de riesgo, los empleados no van a ser conscientes de en qué lugares están en riesgo o en qué lugares deben usar los elementos de protección personal para evitar sufrir lesiones en caso de un accidente. Y por último, si la empresa no comunica los procedimientos y protocolos de seguridad a sus empleados, no hay forma de que ellos puedan prevenir y cuidarse de sufrir un accidente de trabajo. ¿Cómo podemos prevenir un accidente de trabajo? Siempre hemos dicho de que el mejor accidente de trabajo es el que nunca ocurre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nunca nos lleguen a ocurrir estos accidentes de trabajo? Es importante que estemos atentos al entorno de trabajo para identificar y prevenir posibles amenazas que pongan en riesgo nuestra integridad física y mental, además de determinar qué actos pueden desencadenar incidentes. Ya conociendo cuáles son los actos y las condiciones inseguras que pueden provocar los accidentes, es más fácil que tengamos la facilidad de prevenirlos. A continuación, vamos a mirar unos ejemplos de cómo podemos prevenir los accidentes de trabajo. Primero, orden y limpieza en el puesto de trabajo. Lo más importante es trabajar en un entorno cómodo, limpio y ordenado. Si tenemos nuestras herramientas de trabajo ubicadas de forma correcta, como lo indica de pronto el panel de herramientas, es más fácil acceder a ellas y así evitamos de que de pronto una herramienta de las que tengamos que guardar a cierta altura esté mal ubicada, pueda caer y pueda darle un golpe a algún compañero o a nosotros mismos. También el conocer y aplicar el procedimiento de trabajo correcto. Muchas veces nos dan cartillas y folletos en el trabajo de procedimientos para trabajar y nos da una jartera leerlas, pero es importante porque ahí es donde nos van a enseñar cómo podemos realizar nuestras actividades de forma segura. Tercero, usar el elemento de protección personal adecuado y de forma correcta.
Si vamos a trabajar en un lugar donde hay riesgo de que caigan escombros o cosas de altura, usar el casco, abrocharlo de forma adecuada. Si hay exceso de ruidos, usar los tapaoídos, de los dos, no solamente uno. Si vamos a manipular elementos químicos, usar el tapabocas reglamentario, usar los guantes. Si vamos a trabajar, eh, si vamos a trabajar en obra, también utilizar las botas reglamentarias. Si vamos a hacer un trabajo de altura, utilizar el arnés. Entonces, es importante de que recordemos que los elementos de protección personal están es para protegernos y para salvar nuestra vida. Cuarto, identificar permanentemente factores de riesgo laborales y gestionarlos. Debemos tener mente abierta y ser proactivos para analizar qué situaciones o qué actividades pueden provocarme un accidente. Un ejercicio muy fácil es antes de trabajar hacer una actividad que dice yo paro, pienso y actúo. Cuando yo voy a realizar una actividad, yo me detengo, pienso en la actividad que voy a realizar, analizo la forma como la estoy haciendo y me doy cuenta de si la estoy haciendo de forma correcta o no, analizando si corro algún peligro o no. Si ya veo que la actividad que estoy haciendo la estoy haciendo de forma segura, actúo y la desempeño. Si hay algo que no me gusta, si hay algo que yo siento que me puede generar un riesgo, me detengo y busco la manera de minimizar o eliminar ese riesgo. Y por último, es importante tener un estilo de vida óptimo, familiar, laboral y social. No podemos llevarnos el trabajo a la casa ni la casa al trabajo, pero hay situaciones sentimentales, familiares, laborales, sociales del entorno que pueden desencadenarnos que estemos distraídos, que estemos decaídos, que no estemos al 100% de nuestra capacidad laboral. Así que es importante que tratemos de manejar un equilibrio en todos nuestros aspectos de la vida, porque una mente sana, una mente descansada, una mente lúcida va a prevenir más rápido que ocurra un accidente de trabajo. Recuerda, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales es responsabilidad de todos. El compromiso gerencial, la comunicación, la identificación y control permanente de los peligros es fundamental para evitar los accidentes y enfermedades de trabajo. También el conocimiento propio y personal, el compromiso de cada empleado por querer cuidar su salud, por querer hacer las actividades de forma segura, es la mejor forma de prevenir un accidente de trabajo.